I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. Bien, vamos a continuar analizando los movimientos de la población, la dinámica demográfica. Otro dato importante que surge de analizar la natalidad y la mortalidad se llama el crecimiento vegetativo. ¿De qué se trata? La natalidad siempre es esperable en una población que sea superior a la mortalidad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo cualquiera. En este caso, en esta sociedad, la natalidad tiene un valor del 18 por mil. Y la mortalidad de la población tiene un valor del 12 por mil. Entonces, si nosotros a la cifra de la natalidad le restamos la cifra de la mortalidad, vamos a tener una diferencia del 6 por mil. A esa diferencia del 6 por mil se le llama crecimiento vegetativo. Es decir, si a la natalidad le restamos la mortalidad, obtenemos el crecimiento neto de esa población. Efectivamente, esta población ha crecido un 6 por mil. A este crecimiento también le podemos agregar un dato más, que sería el saldo migratorio. Es decir, la cantidad de inmigrantes que han entrado y que se sumarían al crecimiento. Esta población no solamente creció de forma natural, es decir, por nacimientos, sino también tuvo un pequeño crecimiento, a veces más, otras veces menos, pero también tuvo un crecimiento porque ingresaron personas de otro país a vivir a este lugar. Entonces se los considera nuevos habitantes y se suman al crecimiento de la población. ¿Qué puede ocurrir en un caso, en una sociedad donde se produzca una guerra, o donde se produzca una pandemia muy grave, un fenómeno natural, una catástrofe que deje muchas víctimas? En ese caso, la mortalidad puede superar a la natalidad. Por ejemplo, supongamos que la natalidad en estas circunstancias haya sido del 18%, por mil, y que la mortalidad supere y llegue al 22 por mil. La mortalidad es superior a la natalidad. En este caso, lo que tenemos es un crecimiento negativo. La población no creció, sino que disminuyó un 4 por mil. ¿Sí? Es un número negativo. Se le suele llamar crecimiento negativo o falta de crecimiento. Es decir, esa población en realidad, en vez de aumentar, ha disminuido. ¿Sí? Estas son situaciones puntuales. ¿Sí? Lo esperable y lo habitual es que la población crezca y no que disminuya. Pero bueno, en algunos lugares se ha dado el caso. Otro dato importante cuando hablamos de la dinámica demográfica es conocer la esperanza de vida. ¿De qué se trata la esperanza de vida? La esperanza de vida es la cantidad de años que se espera vivan las personas cuando nacen. Obviamente no nos referimos a cada una de las personas, sino que hablamos por generaciones. Es decir, las personas que nacían a lo mejor en el 1800, en donde las condiciones de vida eran muy distintas, donde no había un buen sistema sanitario, donde la gente a lo mejor moría de enfermedades muy simples, una simple gripe o una lastimadura mínima que le producía una infección generalizada. En esos tiempos, donde también muchos niños morían, en esos tiempos la esperanza de vida era relativamente corta. La gente a lo mejor vivía hasta los 50, 60 años y ya en ese momento eran ancianos. Con el mejoramiento de los sistemas sanitarios, con el acceso de la población a mejor alimentación, a mejores condiciones de vida, a más salud, la esperanza de vida se ha ido prolongando. Y esto es particularmente notable en las sociedades más ricas, en las sociedades donde todo el mundo accede a un hospital, a un sistema de salud, a vacunación, se alimenta bien. Esto hace que las poblaciones vayan viviendo cada vez más.
¿Qué ocurre con la esperanza de vida? Al prolongarse tanto, produce una gran cantidad de personas adultas y personas mayores. En algunas sociedades, a este aumento de la esperanza de vida le acompaña un descenso muy importante y muy notable de la natalidad. Las sociedades más ricas han, por ejemplo, esto es cultural, ¿cierto? Todo esto está en las costumbres y en las características de la población. En estas sociedades, las familias priorizan, por ejemplo, el trabajo, el estudio, la consolidación de una cierta posición económica, y a lo mejor tienen su primer hijo a los 30 años. Y es muy probable que tengan un solo hijo. Entonces, de esta manera ha habido un descenso de la natalidad. Fíjense ustedes, aumenta la esperanza de vida, la gente vive cada vez más cantidad de años, pero desciende notablemente la natalidad. Esto hace que la población lentamente vaya sufriendo un proceso que se llama envejecimiento, ¿sí? La población es mayor, la población es adulta, hay poca gente joven, hay muy pocos niños, y también es un problema muy severo para estos países, para estas situaciones, porque empieza a faltar la mano de obra que sostenga la economía del país. Hay mucha gente que se jubila muy pronto, o hay mucha gente que ya no trabaja y obviamente debe percibir su jubilación, y hay todo un sistema económico que mantener, que sostener y que dinamizar, pero no hay gente, no hay suficiente cantidad de habitantes que trabajen o que estén en edad productiva. Y las perspectivas tampoco son buenas porque hay muy pocos niños. Entonces, estas sociedades también tienen esta situación como un grave problema, ¿sí? Tanto como las sociedades muy pobres, en donde hay muchos nacimientos y hay mucha mortalidad. Los dos extremos de las situaciones de la dinámica demográfica son difíciles de comprender y son difíciles de gobernar, pero son situaciones que se están dando cada vez más frecuentemente en nuestro mundo actual. ¿De qué manera ha crecido la población mundial a lo largo del tiempo? Bien, al principio, cuando los primeros pobladores empezaron a habitar la Tierra, los primeros Homo sapiens, el índice de mortalidad era muy elevado. Entonces el crecimiento fue lentísimo. Con el tiempo, con el aumento de las mejoras, sobre todo en la calidad de vida y en la alimentación, la población fue aumentando lentamente en lo que se llama la segunda y la tercera etapa de la transición. Y hacia los últimos años, en los últimos tiempos, este crecimiento se ha acelerado vertiginosamente porque se han producido lo que se llaman explosiones demográficas en distintos lugares del mundo y han hecho que la población mundial crezca, se duplique o se triplique en muy pocos años. ¿Cuál es la situación que preocupa a la humanidad en esta etapa, en este momento? Les decía que lo que más preocupa en este crecimiento vertiginoso de la población mundial, o lo que se llama la transición demográfica, es el aumento tan acelerado. Fíjense, en el año 2011 la población mundial llegó a los 7.000 millones de habitantes. Y en el año 2020 estamos en los 7.800 millones de habitantes. Entonces, esto nos habla de que la población está creciendo a pasos acelerados. La gran pregunta es, ¿podrá la Tierra sostener tanta cantidad de personas? Y cuando hablamos de sostener decimos darle alimento, darle agua potable, buenas condiciones de vida, vivienda, áreas adecuadas para la vida. ¿Podrá la Tierra llegar a darle una buena calidad a todos sus habitantes? Hay dos posturas muy notables y enfrentadas entre sí. Hay una postura negativa o pesimista que dice que no, que la Tierra va a llegar a un
a una saturación, a un límite, y va a dejar de alimentar a la población. Y de esta manera se van a producir gran cantidad de muertes por hambrunas generalizadas en todo el mundo, guerras por la comida, y esto también va a traer una contaminación aceleradísima en el agua, en los suelos, en los mares, de manera que todos los habitantes se vean presionados y el crecimiento se detenga, pero se detenga trágicamente. Hay otras posiciones positivas que dicen que no, que el hombre tiene toda la capacidad para mejorar la calidad de vida de la población, mejorando su alimentación, encontrando nuevas técnicas para el desarrollo de cultivos, para conquistar nuevos suelos, nuevos lugares en donde construir de manera artificial buenas condiciones de vida para la población. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que la tendencia general es a que el hombre sobreviva y proteja a sus semejantes. La prueba está en el descubrimiento y en la rápida difusión que está teniendo la solución para esta pandemia que está atravesando toda la humanidad. Si nosotros nos ponemos a pensar, todo esto se desató en el mes de noviembre del año pasado, o sea, no hace un año. Y se prevé que para fines de este año ya tengamos una vacuna que detenga el avance del COVID. Quiere decir que el hombre tiene los recursos científicos y tecnológicos para mejorar la calidad de vida de la población. La cuestión está en las voluntades, ¿sí? Todos desean que la población viva en buenas condiciones, todos desean que la población crezca y tenga una buena calidad de vida. Les decía que lo que más preocupa en este crecimiento vertiginoso de la población mundial, o lo que se llama la transición demográfica, es el aumento tan acelerado. Fíjense, en el año 2011 la población mundial llegó a los 7.000 millones de habitantes y en el año 2020 estamos en los 7.800 millones de habitantes. Entonces, esto nos habla de que la población está creciendo a pasos acelerados. La gran pregunta es, ¿podrá la Tierra sostener tanta cantidad de personas? Y cuando hablamos de sostener decimos darle alimento, darle agua potable, buenas condiciones de vida, vivienda, áreas adecuadas para la vida. ¿Podrá la Tierra llegar a darle una buena calidad a todos sus habitantes? Hay dos posturas muy notables y enfrentadas entre sí. Hay una postura negativa o pesimista que dice que no, que la Tierra va a llegar a una saturación, a un límite, y va a dejar de alimentar a la población. Y de esta manera se van a producir gran cantidad de muertes por hambrunas generalizadas en todo el mundo, guerras por la comida, y esto también va a traer una contaminación aceleradísima en el agua, en los suelos, en los mares, de manera que todos los habitantes se vean presionados y el crecimiento se detenga, pero se detenga trágicamente. Hay otras posiciones positivas que dicen que no, que el hombre tiene toda la capacidad para mejorar la calidad de vida de la población, mejorando su alimentación, encontrando nuevas técnicas para el desarrollo de cultivos, para conquistar nuevos suelos, nuevos lugares en donde construir de manera artificial buenas condiciones de vida para la población. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que la tendencia general es a que el hombre sobreviva y proteja a sus semejantes. La prueba está en el descubrimiento y en la rápida difusión que está teniendo la solución para esta pandemia que está atravesando toda la humanidad. Si nosotros nos ponemos a pensar, todo esto se desató en el mes de noviembre del año pasado, o sea, no hace un año. Y se prevé que para fines de este año
ya tengamos una vacuna que detenga el avance del COVID. Quiere decir que el hombre tiene los recursos científicos y tecnológicos para mejorar la calidad de vida de la población. La cuestión está en las voluntades, ¿sí? Todos desean que la población viva en buenas condiciones, todos desean que la población crezca y tenga una buena calidad de vida.